le fue mejor efectivamente en 2011 que a los demás. Pero el problema es que México no se puede comparar con Holanda, o no se puede comparar con Alemania. México necesita crecer no al 3 ni al 4, necesita crecer al 6 o al 7 para salir a mano con el millón de empleos que necesita crear cada año. El gobernador del Banco de México hace poco dijo, miren, buenas noticias, ¿no? Vamos a crecer al 3,5%. La mala noticia es que solo vamos a crear la mitad de los empleos que hay que crear. Bueno, efectivamente, ese es el contexto. Y ya hablando de 2012, digamos que... Sí, pero lo mismo en 2011, porque en 2011 se crearon nada más, no sé, 600,000 empleos. Digo nada más cuando todo el mundo estaba perdiendo empleos, quizá, o muchos países estaban perdiendo empleos. Pero hay países como Alemania que tiene menos desempleo que antes de la crisis. Y países como Turquía, y países como Finlandia, y países como Austria. De manera que no es cuestión de compararnos con nosotros mismos. Hay que compararnos con los mejores, pero también hay que compararnos con nuestras necesidades. Entonces no tiene caso decir, creamos 500,000 de empleos, vamos a celebrar cuando la necesidad es crear 1,000,000 de empleos, porque eso quiere decir, visto del otro lado, que estamos 500,000 de empleos cortos. Pero además quiere decir que no le hemos hecho ninguna reducción al saldo de desempleados que ya existen, ¿eh? Y en México tenemos muy buenas cifras de empleo, pero las cifras de desempleo no son tan precisas porque como no tenemos sistema de seguro de desempleo, entonces es muy difícil llevarle la cuenta. Pero bueno, México crecerá en el año del 2012 entre 3,3, 3,5%, ojalá que se acerque más al 4, como se ha mencionado. Ahí sí depende mucho del crecimiento de Estados Unidos también, si llega a un 2,5%. Ese es el otro problema. Nosotros no podemos remar contra la corriente, o cuando menos podemos remar, pero no podemos voltear la corriente. Y Estados Unidos va a crecer poco en el año del 2012. Va a crecer un poco más que en 2011, pero en general en el 2012 muchos de los programas especiales, los programas de estímulo, van a ya desaparecer. Y nosotros dependemos mucho del crecimiento americano. Así es que hay que prepararnos pues, para que adentro, aquí, podamos generar mayor dinamismo de la demanda interna, en el entendido de que no podemos evitar el hecho de que en un momento dado el crecimiento de Estados Unidos, el crecimiento de Europa, el crecimiento de Japón, que va a ser muy, muy malo, muy mediocre, en muchos casos inclusive se pueden ver crecimientos negativos, pues no vamos a poder evitar que eso afecte a nuestra economía. ¿Reformas estructurales para México son necesarias? Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos hay que llegar a reformas ya de segunda generación. ¿Esto ayudaría de alguna manera a un mayor crecimiento para el país? México es un país muy interesante en el sentido de que, como tuvo sus crisis antes y aprendió la lección, hoy está en mejor situación que la mayor parte de los países de la OCDE. Hay que recordar que México es uno de los países de la OCDE. Sin embargo, también hay que reconocer que México es el país de la OCDE, quizá con Chile, de menor desarrollo relativo. Entonces, el hecho de que estemos mejor que muchos países de América Latina o creciendo más que los países de Europa no es como para echar las campanas al vuelo, porque el nivel de bienestar que hay en los países de Europa es muchas veces superior al de México. Entonces, México se tiene que comparar consigo mismo, en su propio contexto. No celebrar que estamos mejor que América Latina, ni tampoco rasgarnos las vestiduras porque estamos peor que el resto de los países de la OCDE. Esas son las realidades de nuestra situación. Y por lo tanto, la comparación es con nosotros mismos y con nuestras necesidades. Ahora, reformas. Sí, absolutamente, urgentemente. ¿Por qué? Porque buena macroeconomía, es decir, estabilidad de precios, estabilidad fiscal, deuda baja, etcétera, eso no es suficiente, es una condición necesaria, pero de ahí partimos. Y después, la reforma fiscal, tenemos que dejar de depender del petróleo. No es posible seguir dependiendo de un producto que además sabemos
que va a ir bajando en términos de su... Afortunadamente, de su producción 2011 fue un tiempo. año, digamos, se estabilizó, sí. Pero el problema es que, aunque tuviéramos perspectivas de aumento de la producción petrolera, había que cambiar el esquema fiscal. No podemos seguir dependiendo de algo que no controlamos. Será un año de elecciones en México y Estados Unidos. Muchos consideran que esto no afecta, que se ha demostrado a lo largo del tiempo que a la economía no le afecta tanto. ¿Cómo ve usted el panorama? Se están discutiendo en México modelos distintos de gobierno. Yo cada vez que vengo a México, ya en las últimas 2 o 3 veces, me dicen, es que ya llegó el periodo electoral. Digo, bueno, hace un año me decían, es que ya llegó la época de las elecciones. Digo, oigan, quedan 2 años. 2 años es el periodo normal de una legislatura en Estados Unidos. O sea, estaríamos empezando, como quien dice, bueno, ahorita todavía queda un año, quedan 9 meses de esta legislatura, quedan 11 meses del gobierno. Absolutamente el tiempo existe para crear los consensos, para hacer los amarres. Ahora, por supuesto, los partidos se vuelven muy cautelosos, no quieren tomar decisiones que puedan arriesgar el hecho de que pierdan el apoyo de algunos grupos, etcétera. Sin embargo, ya nos ha costado muy caro a México esto de que por la ausencia de mayorías parlamentarias, los partidos de la oposición, el que sea, se dediquen básicamente a bloquear las iniciativas del Ejecutivo y del partido que está en el poder, el que sea, y entonces no caminemos y haya una parálisis. Y mientras los demás países, con coaliciones de minorías, con coaliciones de mayorías, hacen sus acuerdos y definen sus agendas básicas, inclusive con la oposición, y se van con eso. Nosotros no hemos podido definir una agenda básica de nivel nacional para decir, esto está más allá de los partidos, esto es fundamental para el futuro del país. Esto no tiene que ver con la próxima elección, ni municipal, ni estatal, ni nacional. Este es un proceso, la competitividad, los temas nuevamente fiscales, de educación, de energía, laborales, etcétera, son temas nacionales. Para concluir, ahorita hablando de competencia, efectivamente tenemos una nueva ley de competencia que parece que es del siglo XXI, como menciona. Hablábamos de que tenemos una clase política que no ha podido dar ese brinco para tratar de ver los problemas trascendentes del país, que estamos anclados, como siempre, secuestrados por este calendario electoral prácticamente. Pero también tenemos una clase empresarial incapaz de generar acuerdos. Veo, por ejemplo, ahorita hablando de competencia, el sector de las telecomunicaciones, el sector que más crece en este país, por obvias razones, ¿no? Y tenemos también un nudo ahí importante. No se logra hacer una competencia importante en la telefonía móvil, no se logra hacer una competencia importante en el sector de la televisión. ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos hacer? En algunas semanas más, esto va a depender de las autoridades mexicanas, se va a dar a conocer un análisis que la OCDE realizó. En este momento se están afinando los últimos detalles, se está haciendo la traducción al español, etcétera, precisamente sobre el tema de las telecomunicaciones, la política de telecomunicaciones y, entre otras, la cuestión de la competencia. Este es un elemento fundamental porque hoy la informática, las comunicaciones se vuelven fundamentales en la competitividad de las empresas, y el costo al cual pueden acceder esos servicios, la calidad de los servicios, la velocidad de los servicios, todos son elementos de competitividad y muchas veces inciden en la decisión que toman las empresas para instalarse o no instalarse en un país. En ese caso, México tiene efectivamente mucho camino que andar. No quiero anticipar en este momento, porque corresponde a otra instancia. En unos 2 o 3 semanas yo creo que las autoridades nos dirán exactamente en qué fecha se va a dar a conocer, pero estamos trabajando también en eso.